El grupo parlamentario de Morena quiere darles a conocer la propuesta que tenemos y que ya la dimos a conocer en la Junta de Coordinación Política sobre la propuesta de la selección de los diputados constituyentes al Distrito Federal, lo que corresponde a los 14 que se van a elegir de esta Cámara. Para ello le voy a pasar la palabra al diputado Virgilio Caballero. Hemos planteado en la Junta de Coordinación Política que la representatividad de los diputados, los 14 diputados que se elijan para formar parte del constituyente del Distrito Federal debe tener que ver necesariamente con el origen de su diputación, donde fueron elegidos. Es decir, esos 14 diputados deben resultar de la representación del Distrito Federal que hay en la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados, Morena tiene una representación, esta es la proporción de 15 diputados, los demás partidos, algunos tienen 4, 5, el PRI tiene 3 diputados. Sería absurdo que la mayoría de avalancha que acostumbran echarnos en las votaciones nos pusiera a diputados provenientes de Nayarit o de Coahuila o de San Luis Potosí para representar al Distrito Federal. Entonces proponemos que la representación sea proporcional a la representatividad de Peña capitalina que los grupos parlamentarios tienen aquí. Así es, el grupo parlamentario de Morena en la Junta de Coordinación Política propuso que sean los diputados que representan al Distrito Federal, y cabe recordar que Morena fue quien obtuvo la mayoría de diputados de representación en este Congreso. Si bien es cierto que actualmente hay de los 50 diputados del Distrito Federal uni y pluris, de esos 15 son de Morena, 16 son del PRD porque alcanzó un índice mayor de plurinominales, pero en las urnas los capitalinos decidieron que fuera Morena quien los representara en su mayoría. El PRI tiene 3 y ellos están proponiendo o pensando que van a poder colocar 6, entonces van a ser diputados de entidades federativas diferentes donde van a estar haciendo la constitución del Distrito Federal. Estos son de los absurdos que tiene la reforma política de la Ciudad de México. El PAN tiene 6 diputados y está proponiendo, o el bosquejo que nos mostraron en la Junta de Coordinación es que estén 4 diputados del PAN. Entonces Morena desde hoy ya hizo el planteamiento, queremos que sea por la proporcionalidad de los diputados del Distrito Federal que están en este Congreso. ¿Alguna pregunta antes de pasar a un tema de transparencia? Pues tenemos 4 preguntas. La primera es de Adriana Hernández, del 724. Diputada, ¿cómo le van a hacer entonces para evitar que estos diputados de otras entidades pues entren a esta Asamblea Constituyente del Distrito Federal cuando nos compete nada más a los capitalinos y está viciada ya de origen la reforma? Desde luego que, como lo menciona la diputada Nale, la reforma al Distrito Federal, a la Ciudad de México, está llena de trampas y es en muchos aspectos un atraco político contra la izquierda y contra la sociedad de la Ciudad de México.
contra ella va la reforma. Ni siquiera ha sido consultada. No fue consultada la ciudadanía del Distrito Federal para saber qué pensaba de la reforma constitucional. En un asunto tan delicado fue dejada de lado, fue dejada fuera. Y desde luego, parte de la arbitrariedad con la que se llevó a cabo la reforma, sin consulta ciudadana, a partir de los poderes establecidos, tiene que ver con la arbitrariedad de que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, el presidente de la República y el jefe de gobierno nombren diputados sin que la reforma constitucional dé un solo argumento de por qué lo deciden así. Es la arbitrariedad impuesta por partidos que no tienen representación suficiente en el Distrito Federal. ¿Cuál es la representación entre el PRI y Morena en el Distrito Federal? Por supuesto, Morena irrumpió como una gran fuerza política en las últimas elecciones y el PRI quedó por ahí en 1 o 2 delegaciones con 3 diputados del Distrito Federal. Está lleno de arbitrariedades la reforma. Entre otras cosas, estamos luchando por dentro, desde aquí dentro, por hacerlo notar a la opinión pública, porque también vamos a llevar a cabo otras acciones de carácter legal para proponer que la reforma se vaya para atrás. Entre otras cosas, ampararnos, llevar a cabo un amparo contra la reforma constitucional que llegue hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a ver qué dicen los magistrados. Siguiente pregunta, Angélica Melín de MB. Diputados, buenas tardes. Yo quisiera preguntarles un par de cosas. Este asunto es por proporcionalidad y pues la bancada más grande, obvio, es la del PRI. Entonces, en términos reales, ¿qué pueden hacer ustedes para que la representatividad sea como ustedes la plantean? Realmente diputados, legisladores que conozcan el DF, que sean del DF y que tengan este conocimiento. ¿Qué pueden hacer si el asunto es proporcional? ¿Cuántos diputados de Morena tendrían a su consideración que estar en este proceso del constituyente de la Ciudad de México? Esa sería una pregunta. Y otro tema es el asunto de Veracruz. No lo recuerdo, quisiera que ustedes me lo recordaran, si Morena ha presentado formalmente, me parece que no, pero si ustedes lo recuerdan, una solicitud concreta de juicio político para que pudiera proceder estas peticiones que se hacen también desde el Senado en contra del gobernador Duarte, que él pues muy tranquilo dice que él se queda y ni quien lo mueva de su lugar. En esos dos temas, fueran tan amables. Y decir una cosa respecto al primero, la reforma no habla de que la distribución de diputados será en la protección del constituyente de manera proporcional al número de diputados y a sus fracciones parlamentarias. Lo decente sería que fuera en proporción de la fuerza política de cada partido en la Ciudad de México. Es una contradicción que se quiera dar autonomía a la ciudad y al mismo tiempo haga la Constitución personas que no representan a la ciudad. Incluso puede haber un problema de conflicto de intereses. Me explico. Si un diputado es del Estado de México, si un diputado es de otro estado de la República y se tiene que decidir algún tema que tiene que ver, por ejemplo, financiamiento del metro, agua, calidad del aire, puede haber incluso intereses encontrados entre el Estado de México, el Distrito Federal en ciertos temas. Y alguien que fue electo en otra entidad, pues responderá a los intereses de otra entidad, no responderá a los intereses de los que sí fuimos electos por los capitalinos. Y segunda, la arquitectura de esto y lo que se pretende y lo que se puede evitar es que el PRI tenga de entrada una mayoría, una capacidad de veto en la Constitución al tener el número suficiente de constituyentes para vetar cualquier cambio, y sería una posibilidad de veto que no le dieron los electores en la ciudad, que le dio este sistema en donde el presidente de la República, el jefe de gobierno y las cámaras pueden designar constituyentes. En el caso de la pregunta de Veracruz, sí. ¿Cuántos está proponiendo Morena diputados enviar al constituyente para que fuera equitativo como usted habla?
Nosotros le dijimos en la Junta de Coordinación Política que en base a los números que se tienen, que así fuera la proporcionalidad. Si a esta proporcionalidad de los 50 diputados del Distrito Federal, incluyendo pluris, donde el PRD tiene 16 y el Morena tiene 15 contra 3 del PRI, pues estaríamos hablando que prácticamente de los 14, Morena estaría colocando 6, más o menos, pero no vamos a estar aquí colocando números, que se haga en base a la proporcionalidad de los 50 diputados. Y en base a lo de Veracruz, con base en lo de Veracruz, te comento que el martes aquí ante ustedes se va a presentar el juicio político. Son 6 cajas de documentos que tenemos. Nosotros vamos a presentar un juicio con documentos, independientemente de la gran aportación que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación. Viene un diputado local de Veracruz, que es el que va a hacer la solicitud directa aquí en la Cámara. La va a hacer el diputado Fidel Robles, ex diputado, ex petista, ahora morenista. Él es el que va a estar aquí el martes. Ese día lo vamos a presentar a las 11 de la mañana. Tanto financieros como de seguridad, como sociales, como humanitarios, la propia desatención que han tenido hacia los asesinatos de los periodistas, la opacidad, son varios. El martes estarán aquí. Nosotros nos hemos ido dando tiempo, ¿sí? Otro tema. Siguiente pregunta es de Roberto Garduño, de La Jornada. Buenos días. El tiempo ya está corriendo en términos del proceso de reforma política del DF. Si nos atenemos a él, una acción de inconstitucionalidad tendría que ser solicitada por el 33% de los diputados de la Cámara. Primero, ¿ustedes conseguirían el número de firmas de diputados para poder emprender la acción de inconstitucionalidad? ¿O el amparo sería un amparo colectivo? Y si ya lo están trabajando, porque ustedes están contra el tiempo y ya está el procedimiento para que la reforma se implemente. Entonces yo quisiera que nos aclararan eso, porque eso es fundamental. Creo que hoy ya está listo el amparo, hoy presentaremos el amparo colectivo del grupo parlamentario, del grupo parlamentario de Morena. Pero tiene que ser ciudadano, porque si no... Sí, el carácter de ciudadano. Claro. Vamos como ciudadanos. La siguiente pregunta es de Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Acá de este lado, diputada y diputados, yo les quiero preguntar, a ver, ustedes corríjanme si estoy en un error. Según la historia, pues cuando se hace la reforma, cuando se hace la Constitución de 1917, se echó mano del Congreso que había en ese momento. No tuvieron que andar buscando que si son 7 de Morena y 20 del PRI. Se echó mano de estos legisladores. ¿Por qué no impulsar eso precisamente y se quitan de gastar tanto dinero, que creo que va a salir más caro el caldo que las albóndigas, por tanto que van a gastar? Y en segundo lugar, preguntarles, por ejemplo, un diputado que va a estar en el constituyente, ¿de qué va a hacer proselitismo? ¿Qué le va a decir a sus electores? ¿Qué le va a proponer? No sé si ustedes ya tienen más o menos la idea de, por ejemplo, sus candidatos, de qué le van a hablar a la ciudadanía. Gracias. A ver, efectivamente, la reforma política que se impuso tiene el peor modelo posible, porque hay 40 constituyentes que no serán electos por la población. En todo caso, efectivamente hubiera sido mejor que un órgano electo como la Asamblea Legislativa hiciera la Constitución. Aquí no estamos hablando de las personas que participarían como candidatos dentro de las listas de los partidos, sino de los diputados que formarían parte del constituyente en virtud de esta reforma muy extraña que efectivamente se
se está haciendo, ¿no? Y por lo tanto es muy importante que las personas que sean designadas dentro de los cuerpos legislativos hayan sido personas que han sido votadas en algún momento por los capitalinos. Porque efectivamente, ¿qué va a hacer un diputado que fue electo en Chihuahua o fue electo en otro lugar del país yendo a ser el constituyente de la Ciudad de México? ¿Qué cuentas va a dar a sus electores con respecto a su trabajo? Los que sí fuimos electos en la Ciudad de México, pues podríamos hacer compatible el trabajo legislativo, podemos hacer compatible el mandato que tuvimos con hacer la Constitución. Aunque efectivamente lo que tuvo que haber habido es o que todos fueran electos para ese propósito o incluso utilizar un cuerpo ya electo como la Asamblea Legislativa para hacer la Constitución. Sí, claro, pues es decir, pero en la Constitución tienen que ser escritas por personas electas por la población. Aquí el problema es que hay unos que la van a escribir y que no fueron electos por la gente. Una última pregunta de Suset Alcántara del Universal. Coordinadora, buenas tardes. Preguntarle a usted, ¿qué espera de la reunión de mañana de los coordinadores de la Junta, donde va a estar Videgaray y Osorio Chong? ¿Qué espera de esa reunión? Si ya está invitada, si ya está lista para estar en esa mesa. Sí, la Junta de Coordinación Política decidió hacer una mesa de trabajo de todos los temas que tenemos pendientes. Hay rezago. Morena ha estado insistiendo en la Jucopo que hay un rezago, que incluso en muchísimas comisiones no se logra el quórum porque la mayoría no llega. El caso de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que ya tienen 10 dictámenes listos, unos positivos y otros negativos, ni siquiera eso quieren sacar porque el PRI y el Verde hacen mayoría y no llegan. Entonces vamos a ver qué temas hay, qué puntos vienen. Tenemos una subcomisión muy importante que es precisamente la subcomisión para la revisión de los juicios políticos que no se instaló en la legislatura pasada y que Morena solicitó en la Jucopo que se instale, que son comisiones unidas, que ya se instale. Vamos a ver también varios grupos parlamentarios han propuesto comisiones especiales. ¿Qué comisiones especiales son necesarias? ¿Cuáles pueden salir? Los temas del Sistema Nacional Anticorrupción, que es una prioridad que se tiene ya que cumplir antes de mayo. ¿Cómo van los avances? Esa es la agenda legislativa que se contempló. Ahorita en la mañana me informan que se invitó también al secretario de Gobernación y al secretario de Hacienda, porque también se ha estado insistiendo en que Gobernación ha estado omiso a varios exhortos que le ha hecho esta soberanía. Y Hacienda, pues qué mejor que vaya para que nos explique con base a qué ha hecho los recortes y se fue sobre Pemex, sin que haya aquí en el Congreso determinado cada renglón. El diputado Vidal Llerenas en la pasada sesión lo dijo, que es aquí donde se deben de hacer los recortes y reasignar los recursos, no es en las secretarías. Entonces, qué bueno que van. También me acaban de informar, el lugar es en un lugar donde se rentó un salón y pues ahí vamos a estar. Otro tema que quiero tocarles. Bueno, el día de ayer, lamentablemente, el Estado Mayor Presidencial responde a una solicitud que hizo el grupo parlamentario de Morena de hacer una visita guiada al avión presidencial. Responde en forma negativa ante un cuestionamiento burocrático. Nosotros expusimos, y ustedes tienen el documento, que queríamos conocer en qué se habían gastado 9,000 millones de pesos.
y como es un mueble, un bien mueble de la nación, pues queríamos llegar a tomarle fotos, a filmarlo para mostrarlo en nuestros distritos, porque somos los representantes del pueblo. Y nos contesta el Estado Mayor Presidencial que no se puede, que porque la Auditoría Superior de la Federación es el ente fiscalizador. Si nosotros no queríamos fiscalizarlo, queremos conocer, queremos ver en qué se gastó. Por ejemplo, la Comisión de Educación, si decide la Comisión de Educación ir a conocer escuelas o proyecto educativo donde se esté implementando el presupuesto, pues tiene toda la razón para ir a hacerlo y se le debe de proporcionar. En este caso, nosotros vamos a insistir, y es lamentable esta opacidad. Hace 4 meses lo solicitamos a la Secretaría de la Función Pública con base a la ley de transparencia. Tardaron semanas en contestar para decir que no eran la institución adecuada, que nos dirigiéramos a la Presidencia de la República. Lo hicimos así, al Estado Mayor Presidencial con copia a la Presidencia, y hoy responden pues que no es posible. Tarde que temprano, o más bien dicho al revés, más temprano que tarde, vamos a conocer el avión presidencial, porque no es de Peña Nieto, es del pueblo. Nosotros somos representantes del pueblo, somos el legislativo, y es lamentable el manejo político que se le da a este tema de parte del Ejecutivo. Y ahora sí voy a darle el uso del micrófono al diputado Rogerio, que tiene que informarles también sobre cómo van los trabajos en la Comisión de Transparencia. Pues muy buenas tardes, compañeros de los medios de información. Les convocamos primero para hablar de un tema que tenemos, les estamos dando seguimiento, y es que se están llevando a cabo unos foros en el Senado acerca del Sistema Nacional Anticorrupción, y también informarles que de ese seguimiento nosotros vamos a presentar algunas conclusiones del seguimiento que le estamos dando a ese foro, ¿no? Y también decirles que algo muy importante que se tocó en ese foro es lo que está proponiendo el INAI. Yo creo que es la parte esencial de lo que debería tener el Sistema Nacional Anticorrupción, que es no solamente poner el paradigma de los funcionarios corruptos, sino también que este sistema pueda perseguir los actos de corrupción también de las empresas vinculadas al poder, ¿no? Entonces, allí nosotros observamos y vemos que el INAI de alguna forma está aportando en este tema. También la Auditoría Superior, de un análisis que el grupo de parlamentarios en la comisión del informe que presentó nos dice que nuestro país y el gobierno está reprobado en materia de corrupción y tiene 25 puntos de 100 en la escala que maneja la Auditoría Superior. Entonces es algo lamentable y por lo tanto ya es urgente que nos pongamos a abrir la discusión de este tema. Y qué bueno que el Senado ahorita lo está haciendo. Sin embargo, hay que dejar claro qué es lo que debe tener este Sistema Nacional Anticorrupción, y nosotros en la comisión, el grupo parlamentario de Morena, vamos a presentar una propuesta sobre eso. Otro tema que también, hablando de lo que nos comentaba la diputada, ayer nos reunimos, sí es cierto, los presidentes de todas las comisiones, y pues se tocó el tema de las famosas
faltas y también de los asuntos que no han sido dictaminados. En nuestro caso tenemos la Ley Federal de Transparencia, pero quiero informarles en este sentido que ya les presentamos 49 observaciones y cambios que se le debe hacer a la ley. Nada más aclarar que esto no significa que desde la comisión estemos retrasando este tema, ni por falta de quórum ni nada de esto. Esto ya se entregó a los grupos parlamentarios desde esta semana. Quiero leerles también para aclarar, porque por ahí nos están diciendo de que nosotros estamos imponiendo un dictamen y no es así. Este dictamen se realizó con las aportaciones del INAI, el Colectivo por la Transparencia, de la doctora Imeréndida, y quiero leerles puntualmente los asuntos que nosotros hicimos en la comisión. También el Colectivo por la Transparencia y el equipo técnico de la comisión, y el tema de la transparencia proactiva lo propuso el INAI. Y quiero también leerles que el tema de las empresas filiales también lo propuso el órgano garante. Eso lo quiero aclarar porque no es un tema de que nosotros estemos haciendo cambios como a nosotros se nos ocurrió, ni la presidencia está trabajando arbitrariamente. Queremos dejarlo claro que todo esto es un análisis de todo lo que nos han aportado la sociedad civil, la academia y el propio órgano garante. Y bueno, pues decirles que en este sentido nosotros vamos a seguir trabajando en este tema. Ya está de parte de nosotros el equipo técnico de la presidencia, ya está terminado. Ahora le toca a los grupos parlamentarios, ¿sí?, revisar y presentar sus propuestas. En ese sentido, nosotros tenemos la facultad, ¿sí?, por reglamento, de, como en comisión revisora, tenemos la facultad de hacer observaciones y de hacer cambios y regresarlo al Senado. No se trata de atorar el tema, eso para que quede claro. Se trata de hacer una ley federal que esté a la altura de las necesidades de la nación, y se trata de un tema muy importante. Sin transparencia y rendición de cuentas, el combate a la corrupción no va a ser posible. Es complementario al combate a la corrupción. Nada más, aquí les entregamos este boletín de prensa que va a ser distribuido entre todos ustedes. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, diputados. No tenemos más preguntas. Adelante.